Vamos a estar orando, ya vamos a dar comienzo a este culto online. Ustedes de su casa, nosotros acá. Y bueno, les voy a pedir que tomen este minutito, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este día más de vida. Gracias porque estamos bien, Señor, siempre tu protección y tu cuidado está con nosotros, Señor. Vemos que tu mano poderosa nos cubre, nos protege. Gracias, Padre Santo, por amarnos tanto, Señor. Gracias porque nos amás, tenés misericordia de nosotros, Señor, nos tenés paciencia. Gracias, Señor, porque nos podemos presentar, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, con alegría, para cantarte, para exaltarte. Lo hacemos de todo corazón, Señor, lo hacemos de alegría, con alegría en nuestro ser, en nuestro corazón, porque vos sos digno de toda alabanza y adoración, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, como siempre, que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, a mí en este lugar, a cada hermano en su casa, en el lugar donde ellos se encuentren. Que tu presencia, Señor, inunde sus habitaciones, sus lugares, sus casas. Que podamos, Señor, sentir tu presencia y no solamente sentirla, Señor, sino también vivirla. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Encontrate con cada uno de nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a tener una intimidad con vos. Hoy, Señor, como congregación, todos juntos y en forma individual también, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que podamos crecer todavía en estos días que nos quedan, a poder estar en casa, Señor, en tu presencia, que podamos madurar, que podamos, Señor, tener más intimidad con vos todavía, Señor, de la que venimos teniendo. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a crecer, a menguar nosotros para que vos crezcas cada día más en nosotros, Padre. Ahora como iglesia, como congregación, como tus hijos, Señor, te vamos a cantar con todo nuestro corazón, con mucha alegría. Y, Señor, esperamos que esto suba delante de tu presencia, Padre Santo, como un olor fragante, Señor. Que te puedas regocijar y alegrar juntamente también con nosotros, Padre Santo. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando morí inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Todo el creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios! Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias. Pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, para morir inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios! Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios! Le damos gracias. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas han hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Te damos gracias, Señor. Seguimos alabando a nuestro Señor. Abriste el mar rojo, echaste al faraón, sus jinetes y sus carros se hundieron como plomo, hundieron en el mar. Abriste el mar rojo, echaste al faraón, sus jinetes y sus carros se hundieron como plomo, hundieron en el mar. Grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, poderoso y invencible, magnífico Señor, grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, poderoso y invencible, oh, 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 abriste el mar rojo, echaste al faraón, sus jinetes y sus carros se hundieron como plomo, hundieron en el mar. Abriste el mar rojo, echaste al faraón, sus jinetes y sus carros se hundieron como plomo, hundieron en el mar. Grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, poderoso, invencible, magnífico Señor, grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, poderoso, invencible, extiende tu brazo poderoso, y sálvame, oh Dios, que usan mis enemigos y nunca los vuelva a ver. Extiende tus brazos poderoso, y sálvame, oh Dios, que usan mis enemigos y nunca los vuelva a ver. Grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, oh Jehová, poderoso, invencible, magnífico Señor, grandes proezas has hecho, oh Dios de mi salvación, quien como tú, oh Jehová, poderoso, invencible, oh, 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 oh. Magnífico Señor. Amén. Seguimos alabando juntos a nuestro Señor. Buenos días, acá por Instagram también. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Que
se abran hoy las puertas en de bienestar. Volveremos a adorarle por la eternidad. Teresa, mi amado, pronto le veré. Teresa, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Teresa, mi amado, Cristo viene ya. Lo digo y ustedes repiten. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Ahora ustedes. Ahí me olvidé esa parte. Que se abran hoy. Que se abran hoy las puertas al de bienestar. Volveremos a adorarle por la eternidad. Teresa, mi amado, pronto le veré. Teresa, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Teresa, mi amado, Cristo viene ya. Ahora decimos juntos también. Decimos. Volveremos cantando. Volveremos danzando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Oh, Teresa, mi amado, pronto le veré. Teresa, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Teresa, mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Amén. Vamos a tomar este tiempo también de poder adorar juntos como iglesia. Vamos a hacer. Ahí está. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer, tu fuego abrasador, ven y vuélvenos a ver. Espíritu, avívanos, te anhelamos hoy. Espíritu, avívanos, te anhelamos hoy. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, gran Dios, oh gran Dios. A
sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Sí, Señor. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo está aquí. Correremos hacia ti, el cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo está aquí. Correremos
aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Lo que amamos, su presencia. Lo que anhelamos, su presencia. Lo que amamos, su presencia. Lo que anhelamos, su presencia. Amamos su presencia, oh Dios. 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 Gracias, Señor, te damos por tu presencia en este lugar, en nuestras casas, en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Y aún siendo nosotros pecadores, mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, por ese tremendo sacrificio que hoy nos da la libertad de poder entrar delante de tu presencia, Señor, y alabarte, cantarte con todo nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, te amamos y te necesitamos, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén y amén. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor y yo creo que Dios va a ministrar nuestro corazón y nos va a hacer mirar un poquito para adelante. Como hablaba el otro día, después de esto, ¿qué va a pasar después de esto, no? Y quiero en esta mañana, ha venido a mi corazón el hecho de compartir lo que le voy a compartir, porque pensando, no digo, Señor, acerca de la cuarentena, del aislamiento, y le decía, Señor, en tu palabra habla de esto, y comencé a revisar en la Biblia acerca de las cuarentenas. Y resulta que hay muchas cuarentenas en la Biblia. Yo solamente voy a hablar de algunas, porque la palabra cuarentena viene de 40 días, de 40 años, de un lapso de tiempo que generalmente provocan aislamiento, encierro o límites. Y un poquito acerca de esto quiero ministrar en esta mañana. Vamos a la palabra. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 8, mientras lo va buscando allí, tiene una Biblia por ahí al costado. Ingrid también nos está mirando. Dice bendiciones a todos. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Griselda Benítez también nos está viendo. Griselda, cariño muy grande para vos. Que el Señor te sorprenda, te bendiga y haga cosas lindas allí en tu familia. ¿Encontró, buscó? Vamos a compartir la palabra del Señor. Y antes de decirte esto, quiero que tengas esto en tu mente. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios permitió que estemos en cuarentena? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios permitió que estemos en cierta manera aislados? Y en base a eso, yo quiero compartirte esta palabra. Dice así, en Génesis capítulo 8, versículo 6 dice, está hablando acerca de Noé, del diluvio, de todo lo que había sucedido, y dice en el versículo 6, capítulo 8 de Génesis, versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. La verdad que en este tiempo, cuando uno va a la historia, al trasfondo de estos pasajes, habla acerca del mal estado del pueblo de Dios, de que se habían
habían dado lugar a muchas cosas que Dios no quería, idolatrías, lleno de pecado, de cosas que deshonraban el matrimonio, la familia, deshonraban el orden que Dios había establecido. Era todo un desastre. Y al ver Dios todo ese desastre, dice, bueno, hasta acá llegamos con esto. Y es que Dios determinó enviar un juicio para cortar con todo eso porque la gente no se arrepentía y seguía la misma. Dios le dio como un montón de años, mientras Noé construía el arca, le dio oportunidad para que se arrepintieran y desistieran de la vida que estaban llevando, pero no lo hicieron, sino que cada vez era peor. Entonces, al ver toda esa situación, Dios le había hablado a Noé, Noé construye el arca junto con su familia, y bueno, pasaron los años, terminó el arca, que el arca llevaba mucho detalle, mucho trabajo, y cuando terminó el arca, Dios dice, bueno, llegó el tiempo de traer la lluvia, la inundación, de traer el juicio. Entonces le da la orden a Noé y a su familia, dio la orden para que todos los animales fueran metidos también dentro del arca. Se metió también Noé con su familia, se cerró la puerta y comenzó el diluvio. Comenzó la lluvia, ahí se comenzó a inundar todo, hasta que, bueno, lamentablemente toda la gente de ese lugar murieron ahogados, murieron por el diluvio, por las aguas, pero Noé y sus hijos, su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, se salvaron, porque ellos obedecieron algo que Dios estableció, que se debían meter en el arca, que se debían aislar, que se debían encerrar, y Dios mismo cerró esa puerta. Y dice que pasaron 40 días hasta que Noé abrió la ventana, porque ya había cesado la lluvia, abrió la ventana para comenzar a ver cómo estaban las cosas seguramente, y sacó un cuervo, una paloma, lo envió para ver si se asentaba sobre la tierra. Si la paloma o el cuervo no volvía, quiere decir que ya había encontrado tierra. Y así sucedió un par de veces hasta que se encontró a la tierra. Pero Noé estuvo encerrado con su familia, vino un juicio sobre la tierra, vino un castigo sobre la tierra, vino una crisis sobre la tierra, y Dios le envió a ellos a encerrarse, a estar aislado en una cuarentena. Y tal vez en esa cuarentena, porque había una familia, había animales, tal vez habrá habido roces. Tal vez habrá habido algunas crisis dentro de la familia, la Biblia no lo especifica. Pero Noé no era muy distinta a nosotros, ni su familia era muy distinta a la nuestra. Y vos imaginate allí, nuera, suegro, suegra, animales, no habla de chicos, pero bueno, animales, sociedades, responsabilidades, encierro, muchos días. Habrá habido ciertas crisis, calculo yo, dentro del arca, durante esos días de aislamiento y de encierro. Pero a mí lo que me interesa, lo que quiero recalcar en esta mañana, es esto, que de esa cuarentena, de ese aislamiento, salió una nueva adoración. Porque dice la Biblia que cuando salió Noé, dice que hizo algo. Dice la Biblia que Noé salió del arca y lo primero que hizo fue edificar un altar. Versículo 20 dice, y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció, y ofreció holocausto en el altar. Y yo digo, qué extraordinario, ¿no? Ahora, esta adoración de Noé era algo totalmente nuevo, distinto, en un ambiente distinto, porque la cuarentena provocó un ambiente distinto. Ya no estaba en su mismo lugar, no estaba en su misma atmósfera, no estaba rodeado de la misma gente que estuvo rodeada antes del diluvio, sino que fue llevado a otro lugar, fue llevado a otro ambiente, fue llevado a otra atmósfera, provocado por la cuarentena, provocado por el diluvio. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor que tus 40 días se van a terminar. Lo importante es que después de este encierro, que después de este aislamiento, yo creo que el propósito de Dios es que se levante en tu vida, en tu espíritu, en tu familia, una nueva adoración.
Un altar renovado, un altar edificado, un altar restaurado en donde se provoca honra a Dios. Y no estoy hablando de un lugar físico, sino que estoy hablando de tu corazón. Allí un altar renovado, restaurado, donde sale una nueva adoración, donde fluye un nuevo tiempo de honra a Dios. Ese es el propósito de esta cuarentena y de este aislamiento para la familia, porque aquí estaba toda una familia, estaba Noé, estaba su esposa, estaban sus hijos y estaban su nuera, una familia completa, una familia completa. Yo quiero decirte que tu familia completa en este tiempo se restaura la adoración, se restaura la alabanza, se restaura la vida que honra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te saca de un ambiente, Dios te saca de una atmósfera y te mete a otra, totalmente distinta, totalmente nueva, porque el mundo no va a seguir de la misma manera que venía. Esta pandemia provocó un cambio en la normativa, un cambio en las maneras. No va a ser igual que antes. Y nuestra adoración debe ser una adoración renovada, una adoración que sale de la intimidad, una adoración que sale del encierro, una intimidad que sale del aislamiento. Ese es el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios con esta cuarentena. Que puedas salir y lo primero que puedas hacer es adorar al Señor, es agradecer a Dios y ver que hay un nuevo tiempo para vos y para tu familia. Yo te bendigo para que esto sea así. También la Biblia nos habla, vamos a ir a Éxodo, capítulo 16, versículo 35, y dice, acá hay otra cuarentena, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque dice que desde que salieron de Egipto hasta que se entró a la tierra, pasaron 40 años. Ellos pasaron por una cuarentena. Ellos como pueblo de Dios estaban aislados del resto, en un desierto, en un lugar inhóspito. Y dice que Dios allí les dio, durante 40 años les dio a comer maná, ¿no? Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Y lo resalta, ¿no? 40 años comiendo maná. ¿Hasta qué? Dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Yo quiero decirte que esta cuarentena trae el final a una manera de alimentarse y el comienzo de una nueva manera de alimentarse. Hasta acá fue de una manera, y por eso que ayer también lo escuchaba al pastor Adrián, hablando que a veces nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia y recibir de lo que predica el pastor, de ese alimento, de los líderes, de los que predican en las iglesias, y estaba acostumbrado a que ya el alimento ya esté preparado, el pastor o los pastores de la iglesia, de nuestra congregación, los líderes que muchas veces predican. ¿Qué hacemos nosotros? Preparamos el alimento para poder transmitir una enseñanza de parte de Dios con el propósito de edificar, de fortalecer, de que la iglesia esté bien alimentada. Entonces se prepara el alimento, se prepara la enseñanza, y la gente va allí y solamente ¿qué hace? Recibe, es como el maná. No, tiene que recibir. Y de pronto este aislamiento nos lleva a que yo por ahí no puedo ir a la iglesia, estamos usando este medio, pero acá lo más importante es que yo tengo que también entender que yo me tengo que alimentar, que viene un alimento distinto para mí, en donde yo mismo debo buscar en la palabra ese alimento, en donde yo como cabeza de hogar debo buscar una palabra de dirección también para mi familia. Entonces acá dice que durante 40 años comieron una misma comida. En esta cuarentena, en este aislamiento como pueblo, porque acá no se trata de una familia, sino que está hablando del pueblo de Dios, está hablando figuradamente o mirando en una forma de proyección hacia adelante hacia la iglesia, el pueblo de Dios. Y este es un tiempo en el cual yo tengo que entender que este aislamiento también está probando lo que hay en mi corazón, porque la Biblia dice que Dios usó el desierto para probar lo que había en el corazón del pueblo. Ay, ¿no? Y cuando somos probados a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque Dios permitió todo ese tiempo de aislamiento y de cuarentena para el pueblo de Israel para probar lo que había en el corazón.
Y este tiempo Dios lo está usando también para hacer lo mismo en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras reacciones con nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras reacciones a la hora de que hay necesidad, si nos desesperamos o buscamos a Dios? Entonces, durante este aislamiento, Dios está probando tu corazón. Y qué bueno que de este aislamiento, que de esta cuarentena, vos puedas salir aprobado. Y que estés dispuesto a decir, bueno, hasta acá yo me he alimentado de lo que siempre me han dado y no voy a dejar de hacerlo porque la Biblia dice que yo me tengo que congregar y que tengo que recibir instrucción. Pero también debo entender que cuando se termina la cuarentena, yo entro a un tiempo de conquista. Cuando se terminaron los 40 años, cuando se terminó 40 años de comer lo mismo, que era el maná, Dios también trajo algunas otras cosas, pero generalmente la comida era maná. Cuando se terminó la cuarentena, se terminó una generación y se levantó una generación con una mentalidad de conquista. Hasta aquí ellos no quisieron pasar, el pueblo de Dios no quiso pasar a la siguiente etapa, que era entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de la abundancia, a la tierra de donde iba a haber luchas, pero también Dios le iba a dar victoria, por consiguiente iba a haber un crecimiento. Porque el hecho de tomar esas tierras, porque era lo que se llama la medialuna fértil, el lugar más fértil que había en toda esa zona era la tierra de Canaán. Es por eso que la Biblia dice que encontraban grandes racimos de uva que entre dos personas tenían que cargarla en un palo. Era todo en una forma tan abundante y tan grande, porque era una tierra que fluía leche y miel, tan rica. Y Dios quería llevarlos desde el desierto a entrar a esa tierra, a esa nueva etapa, a esa nueva vida. Pero sí había que luchar, sí había que conquistar, sí que había que se tenían que poner los pantalones y actuar con valentía. Yo quiero decirte que eso es lo que Dios está esperando al salir vos de la cuarentena, al salir vos del aislamiento. Que ocupes tu lugar, que te animes a conquistar, que te animes a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que crezcamos, el propósito de Dios es que avancemos, el propósito de Dios es que conquistemos. Y Dios ha puesto de su espíritu en la iglesia, en su pueblo, con la capacidad de avanzar, de llenarlo todo del Evangelio de Cristo. Es tiempo de levantarnos y entender que ya no podemos seguir de la misma manera. Ya no podemos seguir en ese mismo ambiente. Hay un cambio de ambiente después de esta cuarentena. Hay un cambio de atmósfera después de esta cuarentena. Así como pasó con Noé, también pasó con el pueblo de Dios. Hubo un cambio de territorio, un cambio de atmósfera. Y eso viene para la iglesia. Y vamos a pasar de una atmósfera tal vez de quietud, de mantenimiento, a una atmósfera de crecimiento, de multiplicación, de conquista, de avanzar en el nombre del Señor. Tercer lugar, Primera de Samuel. Vamos a buscar allí Primera de Samuel, pasaje muy conocido. Capítulo 17. Versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Y está hablando acerca de David, de Goliat, de toda la historia que nosotros conocemos. Y dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo, ¿quién? Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, una cuarentena, en donde estaba el pueblo de Dios y estaban los filisteos separados por un valle. Estaban allí. Y no sé cómo era bien el tema, por qué no estaba ese enfrentamiento directamente, sino que se levantaba, dice, este hombre que era un grandote, un gigante, un hombre robusto de guerra, llamado Goliat, y durante 40 días, increpó, intimidó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. 40 días soportando palabras que denigraban el corazón del pueblo, palabras que traían temor. Venía la mañana, venía la tarde y dale, y se llenaron de temor. El pueblo se llenó de temor, porque veían a semejante mono, una bestia, un coso grandote allí, un hombre de guerra, que causaba temor por su apariencia y por sus palabras. Y estaba así durante 40 días, una cuarentena, y estaban allí los dos pueblos, solos. No había más que estos dos pueblos. Y estaban allí y la Biblia dice que el versículo 17, y dijo Isaí a David, y ahí comienza la historia de cómo el padre David envía a David a que vaya hasta donde estaba sucediendo esto. Y David llega a ese lugar, en donde durante 40 días este filisteo por la mañana y por la tarde agredía,
traía temor, hacía entrar en pánico. Dice que todos corrían de su presencia, le tenían miedo. Así durante 40 días, hasta que cuando se cumplieron esos 40 días, llegó David. Y David fue, vio a los hermanos, bueno, los hermanos hablaron un poquito, uno de los hermanos habló mal de él, y comenzó a indagar porque se enteró que iba a ser el que venciera al gigante, iba a ser libre de impuestos a la familia, y que le iba a dar, el rey le iba a dar como esposa a su hija, y bueno, toda una serie de situaciones, y David ahí abrió el ojo grandote. ¿Qué van a hacer aquel que venza? Y bueno, en resumen, David se levanta en el nombre del Señor y va a la línea de batalla y mata a este gigante. Mata a este gigante. Lo vence, le corta la cabeza a Goliat. Todos conocemos esa historia. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor que lo que te ha estado llenando de temor, lo que te ha estado paralizando, lo que no te ha permitido avanzar, ese temor que no te permite luchar, ese temor que no te permite mirar más adelante, ese temor que quiere frenarte en el lugar donde estás y paralizarte. Yo declaro que después de esta cuarentena, vos te vas a levantar con el espíritu de David y vas a enfrentar esos temores y los vas a vencer y le vas a cortar la cabeza. Dios te da la victoria. Dios hace cosa nueva. Dios te levanta con el espíritu de David para enfrentar esos gigantes que te han atormentado durante mucho tiempo. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo y te digo que esa voz que traía temor se calla. Y se levanta la voz de Dios para decirte, ten ánimo, vamos adelante. Y David venció. Y cuando David venció, todo el ejército tomó coraje y vencieron a los filisteos. Y conquistaron y lograron la victoria. Qué bueno es poder entender que la victoria no solamente depende a veces de una persona. A veces una persona puede ser el punto de lanza, pero todos necesitamos levantar para tener victoria sobre aquellas cosas que nos quieren amedrentar, sobre aquellas cosas que nos quieren dominar, sobre aquellas cosas que quieren que sea quebrantada nuestra identidad como hijos de Dios. Porque la identidad como pueblo de Dios en los israelitas había sido quebrado. Ellos habían visto un montón de señales, de maravillas, de milagros, de victorias que en una forma sobrenatural Dios les había dado. Pero en el momento del temor parece que se olvidaron de todas esas cosas. Yo quiero decirte que en el medio de la lucha, de la crisis, cuando el enemigo venga a querer traer temor a tu mente, el Espíritu Santo va a hacerte recordar las victorias y los grandes milagros de Dios que te van a proyectar para decir, como lo hizo allá atrás, hoy lo va a hacer. Este enemigo cae, este temor lo venzo en el nombre de Jesús y voy a alcanzar lo que Dios determinó. Yo soy un pueblo victorioso, Dios me ha dado la victoria, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó en la cruz por mí, el cual me ha dado la victoria y esa victoria la alcanzo por medio de la fe. Y en esta mañana me levanto en fe y tomo la victoria, echo fuera el temor, le corto la cabeza, me levanto y comienzo a arremeter en el territorio del enemigo hasta tomar la victoria. Te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo en el nombre del Señor. Quiero ir a otro pasaje. Otro pasaje. Aleluya. Primera de Reyes. Capítulo 19. Versículo 8. Ahí me está corrigiendo el collito mi esposa. Gracias. Muy bien. Está hablando de Elías. Está hablando de Elías. Y dice, después de que tuvo una batalla, después que tuvo una crisis, había tenido una gran victoria, pero después entró como en una depresión, parecía Elías. Y dice, se levantó pues, comió y bebió, está hablando de Elías, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gracias. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte
de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta ahí nomás vamos a leer. Qué interesante este pasaje, porque acá hay otra cuarentena. Habla acerca de 40 días y 40 noches en el cual Elías estaba solo, estaba aislado. Estaba aislado. Estando aislado por el temor, por situaciones que habían pasado, dice que vino un ángel, le dio una comida y charló con él, se durmió, le dio la comida y le dijo, bueno, ahora tenés que ir hacia el monte. Tenés que ir al monte de Dios. Tenés que ir a Oreb. Y dice que este varón comenzó a caminar. ¿Saben lo que es caminar 40 días y 40 noches? Yo no sé todas las cosas que pasarían por la cabeza de Elías. No sé, dice que fue fortalecido por aquella comida. Pero 40 días caminando con una dirección, lógicamente había una dirección, el monte de Oreb. El monte de Oreb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Pues dice como que no había un descanso. Porque dice así, ¿no? Se levantó pues, comió y bebió fortalecido con aquella comida y caminó 40 días y 40, o sea que hasta la noche caminaba. Es interesante este pasaje, como que no hubiera parado aparentemente, ¿no? Y entró en esa cuarentena donde estaba solo. Primero vimos que había una familia. En el segundo, que había una nueva generación que se levantaba para conquistar, donde el corazón del pueblo fue probado. El tercero, en donde un pueblo, una nación también se levanta para tomar victoria en el nombre del Señor frente a una situación. Y en este pasaje estaba solo. Él estaba solo. Y caminó durante 40 días y 40 días. Entró en una cuarentena solo. Estaba como aislado, estaba solo. Y caminó esos 40 días, ¿hasta dónde? Hasta el monte de Dios. ¿Cuántos días pasaron hasta que llegó a ese monte? 40 días. 40 días de un aislamiento, 40 días de un encierro en donde él estaba solo. Pero lo interesante es que cuando llegó el día 40, él llegó al monte de Dios. ¿Sabe que esta cuarentena tiene el propósito de llevarte al monte? Esta cuarentena tiene el propósito de llevarte a Oreb, el monte de Dios, la presencia de Dios. Dios te quiere solo en su presencia. Y ha determinado esta cuarentena para tenerte solo. Con el propósito de hablarte. Porque acá dice que se metió en la cueva y Dios le habló y le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? Aparentemente que durante esos 40 días Dios no le habló, no dice que algo, si le hubiera hablado algo, lo hubiera dicho en la Biblia, porque cada vez que Dios habla es tan importante. No va a dejar pasar de largo una palabra de Dios. Y dice que cuando llegó de los 40 días, se metió en la cueva, Dios le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? Fue una pregunta que le hizo Dios a Elías. Yo quiero decirte que al fin de estos 40 días, el propósito de Dios es hablarte. Y en ese hablar de Dios, Dios te va a hacer pensar, te va a hacer analizar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y aquí él le dice, no, si he sentido un vivo celo, por ahí le dice algunas cosas desde la cueva. Y le dice, no, me han querido matar, yo hice esto para vos, me quieren matar. Y comienza a hablar de esa manera con Dios, en una forma sincera. Y Dios le dice, salí afuera, salí de la cueva, vení. Y comienza allí una relación como de amigos entre Dios y Elías. Y en el versículo 11 dice, él le dijo, o sea Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Qué experiencia extraordinaria.
Sale afuera y veía a Dios, no sé cómo habrá sido la apariencia, la Biblia nunca lo dice, pero vio a Dios pasar, vio a Dios delante de sus ojos. Y dice, he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Vos imaginate eso? Dios pasaba y la montaña, porque cuando habla de monte es montaña, dice que la montaña rompía, quebraba las piedras, quebraba todo. Pero dice que Jehová no estaba en el viento. Y después del viento vino un terremoto. Imagínate la experiencia que estaba teniendo Elías. Se sentía solo, Dios lo fortaleció con una comida, caminó durante 40 días, 40 noches, se metió en una cueva y allí en la cueva Dios se le aparece y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Vení acá. La cueva también representa encierro. La cueva también representa aislamiento. Y Dios le dice, ya está, se terminó el tiempo, vení para acá afuera. Vení acá, salí del encierro, salí de la cueva, vení. Vení acá que yo quiero hablarte cara a cara. Vení acá que yo quiero mostrarte algo. Y eso algo que le quería mostrar era su misma persona, era su misma presencia. Y vino un terremoto. Después de que todo eso, vino un terremoto y Elías estaba ahí. Yo calculo que atónito. Primero que los montes se rompían, las piedras se rompían. Tenía un panorama delante de sus ojos después de esos 40 días cuando Dios lo hizo salir del encierro, del aislamiento, de la cueva. Sus ojos comenzaron a ver algo que nunca habían visto. Que los montes se partían, las piedras se partían, un terremoto. Y tras el terremoto dice un fuego. Después fuego, se comenzó a incendiar todo. Y estaba Elías, yo calculo que atónito. Había visto muchas cosas de Dios. Pero esto era una nueva experiencia. Era un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Y después de eso dice que hubo como un silbo apacible. Y allí el Señor comenzó a ministrarle. Allí Dios comenzó a hacer cosas grandes y maravillosas. Dios es extraordinario. Dios es maravilloso. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor que es tiempo de salir de la cueva. Porque Dios quiere hablarte. Porque Dios quiere manifestarse de una forma totalmente distinta a lo que ha sido hasta hoy. Dios quiere que tus ojos comiencen a contemplar obras maravillosas de Dios, lo sobrenatural del Señor. Yo quiero decirte que esta cuarentena tiene el propósito de llevarte a una nueva experiencia con Dios. Tiene el propósito de que tus ojos se abran a un nuevo panorama provocado por Dios. Yo te bendigo en el nombre del Señor y declaro que cuando esta cuarentena se termine, que faltan días, que este aislamiento se termine, vas a salir de esa cueva y vas a comenzar a experimentar cosas extraordinarias de Dios, en donde vas a ser enviado, potenciado por Dios, empoderado por Dios para llevar adelante la tarea que tenés que llevar adelante. Yo te bendigo en el nombre del Señor y te digo que es tiempo de nuevas experiencias, de nuevos encuentros con el Señor. Ese es el propósito de Dios con esta cuarentena a tu vida. Ese es el propósito. Que puedas escuchar a Dios, que puedas ver a Dios, que puedas proyectarte en lo que Dios tiene para tu vida. Y para que a través de tu vida se levante una nueva generación. Porque cuando termina esta historia, Dios le habla y le dice, anda a ungir a Eliseo, porque él va a seguir tus pisadas. Yo declaro que por medio de tu vida, que cuando salgas de este encierro, de este aislamiento, cuando salgas de la cueva y comiences a tener esas experiencias sobrenaturales con el Señor, Dios te va a dar la capacidad de levantar una nueva generación. Te bendigo en el nombre del Señor. Y lo último, para terminar, me he estallado un poquito, como siempre, ¿no es cierto? El último que quiero hablar, la última cuarentena. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Prepárate en el nombre del Señor. Quiero cerrar con esto
en esta mañana. Dice así Mateo 4:1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El mismo Jesús entró en una cuarentena. El mismo Jesús. El Espíritu Santo lo metió en una cuarentena. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado. Allí en el desierto, dice, al decir que iba a ser tentado por el diablo, que iba a ser probado por el diablo. Y en esa prueba, en las tentaciones que él tuvo que pasar, él salió victorioso. Pero dice que él estuvo 40 días y 40 noches solo en el desierto, aislado. Y en ese aislamiento y en esa cuarentena se le aparece el enemigo. Dice, después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre y vino. Cuando terminó su cuarentena, se presenta el enemigo. Porque la cuarentena tenía el propósito de que Jesús buscara a Dios. Él lo hacía, pero esto era algo tan especial porque eran 40 días seguidos, 40 días buscando a Dios allí en el desierto. El Espíritu Santo lo metió en la cuarentena. Yo creo que el Espíritu Santo también nos ha metido a nosotros como pueblo de Dios en cuarentena. Y el propósito, o la Biblia dice en otro evangelio, que después de que Jesús salió del desierto, después de haber ayunado 40 días, 40 años y haber sido tentado por el enemigo, y haber vencido, comienza su ministerio. Comienza su ministerio. De lleno, a pleno. Yo quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo ha permitido meterte en esta cuarentena con el propósito de levantarte en el servicio al Señor. Ese es el propósito, es capacitarte, es probarte en esta cuarentena, probarte con tu familia, probarte con tu esposa, probarte. Él permite eso. Él va a probarte. Él no va a traer tentaciones, pero sí te va a probar. Reacciones, intenciones, pensamientos, decisiones. Y allí es donde vos tenés que... ¿Por qué? Porque aquí cuando fue tentado de varias maneras por el enemigo, Jesús fue tentado por el enemigo, en cada una de esas áreas, él salió victorioso. Fue tentado, probado, fue expuesto a ciertas situaciones, pero él decidió, porque tenía una convicción de quién era él, obedecer la Escritura y no voces extrañas. Porque aquí en ningún momento dice que el Padre venía y le hablaba, no le especifica, sino que él traía a memoria, traía al corazón las Escrituras frente a una lucha, frente a esa presión que estaba viviendo, frente a esa tentación. Había palabras en el depósito de Jesús que en los momentos de necesidad, en los momentos que lo necesitaba, salían para contrarrestar la voz del enemigo, para contrarrestar esos embates. Yo quiero decirte que el propósito de Dios en esta cuarentena es prepararte para el ministerio, es prepararte para el servicio, es prepararte para que puedas desarrollar la función a la cual Dios te ha llamado. Ese es el propósito de la cuarentena, ese es el propósito del aislamiento, ese es el propósito por el cual has estado siendo probado de diferentes maneras, para que tu carácter sea forjado, para que seas equilibrado, para que seas maduro, para que cuando lleguen después también otros tiempos de presiones y de lucha, puedas estar firme, entendiendo quién sos, y no necesitas probar quién sos, vos sos lo que sos por la gracia de Dios. Quiero bendecirte en el nombre del Señor. Dios ha permitido este aislamiento, Dios ha permitido esta cuarentena con el propósito de que se levante una nueva adoración, un nuevo ambiente, así como en el tiempo de Noé, después del diluvio. Dios ha permitido esta cuarentena para levantar una nueva generación que tiene la capacidad de conquistar,
de tomar lo que Dios dice, de alimentarse de cosas nuevas que Dios nos está dando. Esta cuarentena tiene el propósito de levantarte con el espíritu de David para enfrentar temores, para enfrentar gigantes y salir victorioso y llevar a un pueblo a tomar la victoria. A tu gente, a tu familia, a los que están alrededor tuyo, te tienen que ver a vos, como la gente vio a David dar el primer paso para lograr los objetivos que Dios estableció. En cuarto lugar, quiero decirte que esta cuarentena tiene el propósito de que tengas nuevas experiencias con la misma presencia de Dios. Que puedas ver lo que nunca viste, que puedas escuchar lo que nunca escuchaste y puedas enfocarte en el propósito de Dios para levantar una nueva generación. De tu lomo saldrá una nueva generación que honre a Dios, que conquiste, que avance, que logre los objetivos que Dios estableció para nuestra comunidad. Y por último quiero decirte que esta cuarentena, este aislamiento tiene el propósito de prepararte para el ministerio, de prepararte para el servicio, de prepararte para la obra que Dios encomendó en tus manos. Y Dios ha permitido este tiempo de prueba, de lucha, de situaciones adversas para pulirte, para que salgas bien, para que cuando te toque trabajar lo hagas con todo el corazón, siendo aprobado por Dios. Te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo en el nombre del Señor. Y profetizo sobre tu vida que esta cuarentena te va a hacer mejor. Va a ser mejor tu adoración. Va a ser mejor tu visión. Va a ser mejor y más fuerte la valentía y el coraje, el espíritu de David dentro tuyo. Va a ser mejor esas nuevas experiencias que Dios ha preparado. Hay que llegar al monte, hay que llegar al monte. Ahí está la experiencia. Ahí está el poder ver cómo las piedras se rompen en el terremoto. Ahí vas a poder ver ese fuego maravilloso y aún el silbo apacible. Tenés que llegar al monte. La cuarentena te tiene que hacer llegar al monte. Y la cuarentena te prepara para el servicio. Quiero bendecirte en esta mañana. Y que podamos entender que el propósito de Dios de la cuarentena no es destruirte, no es que vayas para atrás, de ninguna manera. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y de paz para que puedas lograr lo que estás esperando. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu fidelidad. Yo quiero rogarte, Señor, con todo mi corazón, que tú traigas entendimiento, luz y revelación del propósito de la cuarentena en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra, que es viva y eficaz, actúe eficazmente en cada vida, en cada corazón que ha escuchado esta palabra, y traigas el entendimiento para decir, este es el propósito de Dios. Y al entender el propósito podamos dejar domar nuestro corazón por tu espíritu y podamos permitir que Él gobierne nuestra vida y nos lleve al destino que nos quiere llevar y provoque el fruto en nosotros que quiere provocar y nos lleve a tomar las decisiones de acuerdo a tus planes y tu voluntad. Señor, yo declaro que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, es una bendición y traerá grande victoria no solamente para nosotros, sino aún para las generaciones que vienen. Yo bendigo a toda la iglesia, casa de Dios, y si hubiera alguna necesidad, ya sea, Dios mío, espiritual, alguna necesidad, Dios mío, en el área de la salud, alguna necesidad económica, alguna necesidad de restauración, de renovación, pido, Dios mío, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo esté obrando allí en esta misma mañana. Padre, hoy necesitamos de esa administración de tu Espíritu a nuestro corazón y cedemos, Señor, y disponemos todo nuestro ser para esa administración. Espíritu Santo de Dios, tócanos. Espíritu Santo de Dios, bendícenos. Espíritu de Dios, trata con nuestro corazón, con nuestro carácter, trayendo restauración, trayendo renovación sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Y abrir nuestros ojos para poder ver lo que está por delante, Señor. Abrir nuestros oídos para escuchar tu voz. Y hacer, Dios mío, que tomemos las decisiones para que nuestros pies transiten por los caminos de tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todo el ministerio, bendigo toda la casa. Bendigo aún a los hermanos y hermanas que se han conectado de diferentes lugares y pido, Dios mío, que tú bendigas su vida y los empoderes a cada uno
para poder salir de esta cuarentena y de este aislamiento en victoria, con nuevas experiencias, con nuevos objetivos, con nuevas determinaciones, porque todo cambia, Señor. Porque vamos a comenzar una nueva etapa como comunidad mundial, Señor. No solamente aquí en nuestra ciudad, no solamente aquí en nuestra provincia, ni en nuestro país, sino que hay una nueva normalidad que ha estado después de todo este encierro y después de toda esta cuarentena, Señor. Danos la sabiduría para saber cómo vivir, cómo transitar, qué hacer, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, y cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo a cada uno de aquellos que se han conectado y aquellos que han de recibir también esta palabra por medio de aquellos que lo han escuchado, Señor, que lo van a transmitir a otros. En el nombre de Jesús declaro que tu palabra, que es viva y eficaz, provoca en nosotros el fruto por el cual nos has hecho escuchar en esta mañana. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.